Joaquín Marín de Dopingüe. ¡Atención! Paso redoblado. ¡Ya! Pum, 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 pum. Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. Que los cielos y la tierra se estremezcan, que las águilas dejen de volar, que los mares con sus olas rompan fieras. El programa ya está por comenzar. Desde el palco los longevos periodistas cada viernes a las 12 ven pasar las noticias que trascienden la semana, puros datos, las notas nada más. Con los chistes de Marín, la memoria de Joaquín, ya se dicen, alburean, no se abruman entre sí, no se arredran ante nadie, cada uno es un misil, resistiendo los embates desde aquí. Que los cielos y la tierra se estremezcan, que las águilas dejen de volar, que los mares con sus olas rompan fieras. El programa ya está por comenzar. Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. Ya estamos al aire como todos los viernes en todas mis redes y en todas mis plataformas. Joaquín Marín de Dopingüe, Carlitos querido, ¿cómo estás? Bien, pues todavía ¿Qué? tratando de entender el mega desmadre en que está el pleito de Arturo Saldívar contra Norma Lucía Piña Hernández. Presidenta de la Corte y sucesora de Arturo Saldívar. ¿Cómo ves? Y lo que más me llama la atención es que no sé si decirle ministro en retiro o exministro. ¿No? ¿En retiro? En retiro es más propio porque no se ha desligado de la Corte. De hecho, tiene una pensión de casi Por 200,000 eso, sí, como pesos. Olga Sánchez Cordero, es ministro Sí. en retiro. Bueno, lo que me llama la atención es que este abogado... ¿Cuál abogado? Arturo Saldívar. Ah, perdón, pues... Ha logrado lo que no ha podido el frente opositor. ¿Qué? Que la campaña de su jefa, la doctora Claudia Sheinbaum, pase a segundo término frente al espectáculo que él está ofreciendo. Entonces, lo más importante que está ocurriendo ahorita en el ámbito político es qué pasa alrededor de Arturo Saldívar. Tienes toda la razón, Carlos. Porque mira, de eso ya se había encargado López Obrador, ¿sí? Sí. Porque se habla más de las declaraciones de López Obrador y su intervención cotidiana en el proceso electoral, cotidiana, Carlitos, que de lo que dicen en las campañas. Pero si ahora le agregas el factor que acabas de señalar, no, pues ¿dónde está Claudia Sheinbaum? Joaquín, y esto lo consiguió Saldívar en 4 o 5 días, ¿Sí? cuando tiene más de 6 meses que empezaron las precampañas. Y bueno, la de la doctora Sheinbaum, dicen, pues empezó desde hace años, pero formalmente tiene como 6 meses en que se habla de la doctora Sheinbaum, como se habla de otra manera de Xóchitl Gálvez. Pero la atención, sobre todo a partir de lunes o martes, en que Saldívar, con la alcahuetería del partido en el poder, El de miércoles Morena, el miércoles salió a decir eso. bueno, Sí. con Morena, Con el régimen. sí, y con Alfonso Romo, de un No, historial... Víctor Hugo Romo, ese sí. Claro, no, don Poncho Poncho, Romo, sí. perdón, Alfonso, un abrazo. De Víctor Hugo Romo, hace una conferencia de prensa para una cosa demencial, pedir juicio político, legalmente, un juicio de procedencia en contra de la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Joaquín, arguyendo pura pendejada, puras suposiciones, ¿Sí? puras interpretaciones, inclusive chismes y trascendidos de prensa.
Pero no solo eso, Carlos, más grave todavía lo que nos acerca no solo a Venezuela, sino a Nicaragua, es que este sujeto Romo también anunció a nombre de Morena un proceso contra Xóchitl Gálvez. Pero proceso penal, Penal, claro. para meterla a la cárcel. Sí, y quitarla de la campaña. Miren, esto es lo que ha hecho el sátrapa de Maduro en Venezuela, ¿sí? Acabar con la oposición, las candidatas de oposición, ¿sí? Y acabar con el poder judicial, la Corte Suprema. Y el tirano Daniel Ortega en Honduras. Sí, En Nicaragua, perdón. ha hecho lo mismo en Nicaragua el sátrapa de Daniel Ortega. Es una vergüenza que esto se esté planteando aquí y lo esté planteando el partido de López Obrador, el partido del presidente, porque quien va a presentar la denuncia es Morena y además le dijo Mario Delgado que cuenta con el apoyo, ¿sí?, para el juicio político o de procedencia. Yo le digo juicio político en aras de la claridad, como dices tú, ¿sí?, de la presidenta de la Corte y del proceso penal contra la candidata de la oposición. Pero fíjate, Joaquín, la asociación esta que no es nueva, que se hace entre los usos y costumbres de López Obrador con los tiranuelos estos y homicidas, por cierto, de Venezuela, Nicaragua o Cuba, yo no la he aceptado. Digo, no es para tanto. Sin embargo, desde luego que este tipo de chingaderas que están cometiendo, pues va en esa línea de la persecución de opositores y la destrucción de las instituciones y de la división de poderes republicanos. Y de quererse apropiar, Carlitos, del poder judicial. Porque, a ver, estamos hablando aquí, López Obrador habla de la democracia todos los días, ¿no? Estamos hablando aquí de irse contra la presidenta de uno de los tres poderes, la cabeza de uno de los tres poderes, el judicial, la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, y de irse simultáneamente contra la candidata de la oposición. Carlos, esto es Maduro. Esto es... Sí. Evo Morales. Bueno, el hermano. El hermano. No, el hermano Evo. El presidente. Pero bueno, en esto de las persecuciones indudablemente políticas, decía Saldívar que el balconeo de la denuncia que hay en su contra en el Consejo de la Judicatura era un acto político y le entra una serie de interpretaciones para apoyar a Xóchitl Gálvez y no sé cuántas No, tonterías. Claudia. No, de la ministra. Ah, en por apoyo de apoyar, Xóchitl perdóname, Gálvez. sí. Pero... Y la acusa de ser miembro del PRIAN. Sí. Pero cuando él se presenta con el dirigente nacional de un partido político, ¿qué No, más político que lo que está De haciendo? un partido político, no. Bueno. Del partido del régimen. El partido fundado por Andrés Manuel El López partido Obrador. del régimen, que es Morena. Pero fíjate en qué laberinto se metieron por cometer la pendejada de querer instruir un juicio político a la presidenta de la Corte y del Poder Judicial de la Federación. La oposición dice, pues ahora nosotros exigimos juicio político para Arturo Saldívar. Fíjate nada más. Y además, la oposición recuerda que hay pendientes no sé cuántas peticiones de juicio político 30 y a tantas, distintos ¿no? personajes. No, 30 y tantas Sí. en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y dicen, y esto es, pues como estar en la fila o en la cola que le dicen. Entonces, primero vamos con las pendientes y nos echamos las 33, resolvemos las 33 peticiones de juicio político al presidente de México y seguimos para ver si se chingan a la ministra Piña y luego se chingan al exministro o ministro en retiro, Arturo Saldívar. Sí, Dice, no hay problema, lo vemos. Es el orden de prelación, es decir, conforme Así van se dice, llegando. ¿verdad? Sí, En orden de prelación. conforme van llegando se van formando, como fila.
Sí. Sí, se va poniendo atrás. O sea, las filas para un boleto, un concierto, algo así, es prelación. Sí. Nada de que se roben la cola. Oye, no consta que yo dije fila, no cola, ¿eh? Yo también suelo decir fila. Sí. Y acuérdate que estamos en un cubículo, porque yo soy sí. educado. Es como, El círculo. no, el otro día leí que a alguien le creció alguna parte corporal. Las nalgas. No, porque fue a hacer cola. Y le dije, no fue a hacer cola, fue a hacer fila. Fue a hacer fila, a Sí. ver. Sí. ¿Cómo se Y hoy puede? está en la cola de las tortillas. No. En la no. fila. En la fila, sí. Bien, Sí. ahí palomita. Oye, bueno. Bueno, se metieron en un pantano, en un laberinto que no tiene salida, Joaquín. No tiene salida. No tiene salida porque tendrían que cumplir una serie de cosas. Ahora, comete tantas arbitrariedades el partido en el poder y sus adláteres, ¿no? El Verde, el PT, que ya ves que en estos días pues cuelan reformas que sin duda son inconstitucionales Y no solo eso. para robarse dinero privado con las Afores, en que dicen no, solo las que están sin moverse, la gente mayor de 70 años y que no, la manera como venden el atraco a la propiedad particular es que dicen que es para crear un fondo, le ponen solidario. No. Eso era con Salinas. No. Fondo para el bienestar. Sí, pero le dicen, y lo dijo Mier, el coordinador de los diputados de Morena, es un fondo solidario, aunque le llamen del bienestar. Aquí todo es del bienestar, Sí. inclusive crearon el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Porque es que también hay para el malestar. No, bueno, es como decir agua mojada, pero el caso es que le llaman solidario. Y si yo fuera uno de los que van a ser despojados, diría, ¿y a qué hora dije que yo quiero ser solidario con desconocidos? Y fíjate el sofisma, que es un razonamiento tramposo que lleva a una conclusión, pues, errada. Dicen, ¿es dinero de trabajadores? Sí, de fulano de tal, de sutano, de perengano, o sea, tiene propietarios Está específicos. hablando de las Afores. Sí. Y dicen, le vamos a chingar ese dinero a todos los que no han movido su cuenta en las Afores, Que mayores de 70 años, sí. para darlo a trabajadores. Sí, cabrón, pero yo trabajo de albañil y tú se lo quieres dar a uno que trabaja de panadero. ¿No sería potestad mía, que soy el dueño, decir para dónde es mi dinero? No sé, Carlitos, eso No, ya sería muy complicado. Aquí lo más claro, No, pero digo, la trampa que dicen Sí. es un fondo solidario, como si fuera voluntario, de los dueños del dinero, para distribuirlo a quién sabe quién. Y, Joaquín, yo pienso que es el inicio de una gandalla, de un atraco descomunal, pues a la propiedad privada, que son los más bien modestos ahorros, mayoritariamente hablando. sí, pero a de ver, los te trabajadores. lo planteo esto, no son de estos ahorros, el total. No, de los- modestos en lo individual. Sí, el total de recursos que representan las Afores de los trabajadores son 6.1 billones de pesos, billones con B, o sea, 6.1 millones de pesos. Estás hablando de varios puntos del PIB. No, es como hablar de distancias estelares. Segundo, todo ese dinero está invertido. No creo que está ahí En un cajón. de las Amafores, ahí en una caja, no. Mucho está invertido en deuda del gobierno y en obras públicas del gobierno. Por eso se los llevó cuando lo canceló López Obrador el AIFA. Porque habían comprado los que manejan las Afores, pues bonos de ese que iba a ser un gran negocio. Digo, rentable para los trabajadores. Van sobre los ahorros de los mayores de 70 años inactivos. Punto. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó el miércoles en la Cámara de Diputados? Ya se había dictaminado en comisiones, ¿sí?, el proyecto, porque se iba a presentar al Pleno
el miércoles, se había aprobado tal cual. Ahorros de las personas 70 o mayores que estén inactivos. En la noche del martes al miércoles, Carlitos, dicen que fueron unos duendes de Morena, claro. Cometieron la ilegalidad de en lo oscurito modificar el dictamen aprobado por comisiones y quererlo subir al pleno. ¿Y la modificación medular cuál fue? La modificación fue que no solo se iban a quedar con los depósitos de los trabajadores, cuentas inactivas. Que sumaban como 40,000 millones de pesos. Sí, exactamente. Sino que también de los trabajadores de 70 años o más en activo. O sea, como a ti y a mí. Ya nos Y hubieran con eso, en cepillado. lugar de 40,000 millones, Pues, sería no, muchísimo sí. más. Pero esto, ¿ves la ilegalidad, el tamaño de la trampa de Morena por quedar bien con el presidente? ¿Cómo ves? Modificar ilegalmente un acuerdo aprobado en comisiones y listo para subir ese miércoles al pleno. Joaquín. Y ya lo iban a subir, si no es porque en el PAN Jorge Triana y Margarita Zavala se dan cuenta que dijeron, oigan, esto no es lo que se aprobó ayer en comisiones. Que había más de 12 modificaciones, o alrededor de 12 Sí, modificaciones. pero la más grave era... La grave era esa. Eso. Y entonces Qué se poca armó. madre, oye. Estuvieron ahí total a eso de las 2 de la tarde. Se canceló la sesión. Sí. La Y- pasaron para el lunes. Sí. Y Ignacio Mier dijo, pues que hay que regresarlo a comisiones. ¿Y quién hizo eso? Pues había dicho primero que fue un error humano. Antes habían dicho... Error los- humano. Sí. Es una chingadera de un delincuente legislativo. Claro. Sí, que no, que habían sido los duendes. Pinches duendes. Bueno, ves que hay muchos en la 4T que creen en aluches. Ah, no me digas. Bueno, el asunto... Entonces, total, que lo mandaron. Hoy se está dictaminando y se pasa a la sesión del lunes. Fíjate, Joaquín. Nada más agrego esto, Carlitos. Termina, este periodo legislativo termina el viernes próximo. En 8 días. En 8 días termina, Carlos. Y todo contrarreloj. Y todo como siempre contrarreloj. Mira, Porque también tiene que aprobar, ahora tiene que aprobar la Cámara de Diputados, que lo hará fast track, ¿no? La reforma de la ley de amparo que hicieron los senadores y la reforma de la ley de amnistía que también hicieron. que ahora le entramos a Sí. eso, pero déjame decirte, este despojo, robo, atraco, el hurto, Expolio. la expoliación o el expolio de tanto dinero de trabajadores, gente que trabajó y estuvo ahorrando, dizque para crear o aportar a un fondo semilla que le llama López Obrador para las pensiones, me hace pensar en que de pronto estos cabrones van a decir, a ver, todas las casas intestadas pasan al Infonavit porque vamos a impulsar la vivienda para los trabajadores. No, cabrón, lo que tienes que hacer, lo que tendrían que hacer con las Afores es desquitar la paga que le damos todos los que los mantenemos, son nuestros empleados, Joaquín. Y ponerse a localizar, a ver, aquí el señor López Dóriga no ha movido su cuenta desde hace 2 o 3 años. Busquen a Joaquín Sí, sí no encontré- y avísenle, o busquen a sus familiares o descendientes. ¿Por qué no hace eso? ¿Por qué no Porque hace eso el gobierno? Porque debí no tiene decir- capacidad y porque le gana la avidez por apropiarse de recursos que no debiera tocar, como sería el caso de los fideicomisos del Poder Judicial Federal. Ahora te doy 2 datos. ¿Por qué hace eso? Preguntas. Primero, porque es temporada electoral. Necesitan lana para No. aceitar. Y dicen que con esto falsamente López Obrador dice que esto es para que
todos los trabajadores se jubilen con su último sueldo. Y esto es un engaño de campaña. Esto es mentira. ¿Por qué? Porque hay un tope de 16,777 pesos. Efectivamente, si usted gana 12,000 pesos y se jubila, le tocará incluso más, 16,770. Pero si usted gana 23,000 pesos, le va a tocar 16,777 pesos. No creo. Claro. Yo lo entiendo de manera distinta. No sé cómo lo entiendas, pero así es. Así es. Es falso que todos los jubilados vayan a recibir la pensión a su retiro de su último sueldo. Ese tope es del Seguro Social, Carlos. Sí, para los que no alcancen los 16,000 y pico de pesos, Sí. pero para los que ya tienen un salario mayor, por lo que entiendo, no los van a perjudicar. No, claro sino que sí. cobrarán su último salario, así sea mayor que No, el de López su Obrador. último salario sí, pero no van a recibir la pensión No. igual que su último salario, que es a lo que voy. Si tú ganas en el gobierno 70,000 pesos, Los mantengo. no es verdad. Si tú en una empresa... O sea, ¿soy uno de los engañados por el presidente? Pues por lo visto sí. No, pues él ha dicho no mentir, no robar, no traicionar, y en este caso me habría mentido, me habría robado y me traicionaría. Pues ahí que te conteste. ¿Por qué? Porque eso es así, es ese tope que están vendiendo Qué de este cabrones. modo, porque son tiempos electorales, Carlito. Pero además manejan la aritmética con una pinche lógica arbitraria brutal. Fíjate, Y una cara dura. hablaste de la propuesta de la amnistía, ¿no? Dice uno, pues, ¿a quién quiere amnistiar el ¿Ah, sí? presidente? Porque es la facultad que tendría el presidente para amnistiar. Que yo sepa, la amnistía en general es una ley que tiene que promulgar el Congreso. Pero bueno, la iniciativa para que el Congreso resuelva es de López Obrador. Entonces, ¿quién sabe a quiénes quiera liberar? Pero son personas que están en la cárcel, sentenciadas o no, y que quieren ponerlas en su lugar. Contradictoriamente, el mismo gobierno se opone a cumplir con la Constitución y los acuerdos internacionales, manteniendo la chingadera esta de la prisión preventiva oficiosa. Y dice la secretaria de Gobernación, la señora Luisa María Alcalde, que no, que cómo, que van a salir decenas de miles, 68,000 va a liberar. casi 70,000 Sí, delincuentes. peligrosos delincuentes, secuestradores, narcotraficantes, asesinos, secuestradores. Sí, lo cual es una mentira contumaz. ¿Por qué? Claro. Porque la prisión preventiva oficiosa se aplica si el inculpado cae, y están muy definidos los delitos que se establecieron, si cae en uno de esos delitos, prisión preventiva oficiosa, o sea, en automático. ¿Qué es lo razonable según ha acordado la Corte Interamericana de Justicia? Y los acuerdos de la parte donde hay luz eléctrica, Joaquín, de la parte civilizada del planeta. No, de cada caso, el juez debe resolver si se queda en prisión preventiva justificada. Aquí es la clave del asunto. Entonces, mentira, como dijo la secretaria de Gobernación, que vayan a salir No, y no solo eso, 70,000. Carlito. De cada caso se revisaría, y yo no sé de cuántos, viendo el caso, el juez diría, no, sigue en Chirriona. Te le voy a decir de otro modo, Carlos, cómo fue el sofisma, como señalas tú. Un sofisma es una verdad aparente. ¿Cuál fue? Van a salir de la cárcel 69,000 reos peligrosos, ya citó asesinos, narcotraficantes, Ojo. secuestradores. A ver, perdón. Muchos que no han sido juzgados. A ver, ¿me quiere decir entonces, secretaria alcalde, que en este momento hay 69,000 delincuentes peligrosos que están bajo el régimen de la prisión preventiva oficiosa?
Eso es falso. Pero lo dijo. Ah, no, pero además lo dice con una seguridad. Es cierto que lo dijo, pero lo que dijo es mentira. Bueno, de eso estoy hablando. Claro que lo dijo, pero eso es falso. Sí. Pero así están. Ahora, ¿en qué consiste? Porque el presidente tiene derecho al indulto, derecho constitucional al indulto. ¿Qué quieren hacer con la amnistía? Y además lo dijeron antes de anoche, ¿sí? En el Senado. Quieren usarla para que si hay un delincuente que aporta información importante para la aclaración de algún caso grave, se le indulte. Se va a llenar esto de testigos protegidos, Carlos. ¿Para qué? Pues para que me indulte el presidente. Que además lo racional es, habiendo esa posibilidad de que el acusado vea disminuido, como ocurre con algunos de los involucrados en el atentado contra Ciro, Sí. de que disminuya el castigo por aportar información o por aceptar su delito, pues entonces simplemente se trata de eso. En lugar de estar 20 años en la cárcel, va a estar 3 o 5 o 15. Oye, Pero amnistiarlo, amnistía viene de olvido, olvidar las chingaderas que hizo y que se vaya campante a la calle, porque amnistía viene de Eso. eso, de amnesia. de amnesia, De de olvido. olvido. Por eso creo que hemos dicho aquí, no creemos en la soberbia de los perdonavidas, el perdón. El perdón es, mira, soy tan magnánimo que Sí. perdono la El chingadera perdón que es me propio de hiciste. los tiranos. Pues cuando menos de Sí, los... de los tiranos. Sí. Estamos hablando de gobernantes, es propio Bueno. de los tiranos. Sí. Y los soberbios. Sí. Lo maravilloso es cuando olvidas el agravio. Eso es. Hay una frase que dice, yo perdono pero no olvido. Entonces hay una discusión filosófica que dice, entonces si no has olvidado, no has perdonado del todo. Sí, pero digamos que la amnesia o el olvido es menos soberbia que el No, dichoso sí. pinche perdón. No, que también sí, es Nerón haciendo así o así. Ándale. Esa es la amnistía como Y la luego con la plantea. prisión preventiva oficiosa ocurre pues una variante del mátalos en caliente de Pancho Villa. Primero te meto a la cárcel y luego averiguo. ¿Qué ocurre con esa prisión? Que tapa las deficiencias, insuficiencias del Ministerio Público Claro. o del sistema judicial en la parte ya de jueces, magistrados, ministros, si quieres, que debieran justificar con argumentos sólidos, indicios, evidencias, etcétera, por qué debe estar una persona en la cárcel. Como no lo hacen, por lo pronto te meten al bote y luego a ver si eres culpable. Y hay gente que han pasado 12, 13 años sin sentencia, que técnicamente no son presuntos culpables, son probables inocentes. Eso Bueno, dice el nuevo sistema sí, de justicia penal. Aunque en algunos casos es evidente que son unos hijos de la chingada. Sí. Eso no lo dudo. Sí, ahora resulta. Pero esto no se resuelve Puede ser. Mira, a principios de semana, el ministro Carrancá de la Suprema Corte, Luis Carrancá, José Luis González Alcántara Carrancá. perdón, José Luis González Alcántara Carrancá, ya estoy como los que le dicen Obrador a López Obrador. O señor Dorigan. Bueno, se aventó una ponencia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas donde dijo algo que yo lo he pensado, pero me he contenido, sí, algunos de estos morenistas, de todos estos devotos de, parece secta el cuatroteísmo, les he dicho que son nacional populistas o protofascistas.
el ministro Carranca, que fue propuesto a la Corte por el presidente López Obrador. Y luego lo trató de traidor. Y luego lo trató de traidor porque el ministro asumió su condición de ministro y no trata de cumplir los caprichos del presidente. Dijo de plano que lo que está ocurriendo entre el gobierno y el Poder Judicial con esta evidente intentona de apropiarse del sistema de justicia, hizo pensar, Joaquín, ¿Qué? en la Alemania nazi. En la Alemania nazi. Yo digo mis respetos para el ministro que tuvo Y la además inteligencia y el valor de decirlo, porque obviamente hay diferencias claras entre López Obrador y gente como Hitler o como Mussolini, el nazifascismo, cabrón. Pero sí tienen muchos protofascistas en su movimiento. Ve las persecuciones también, por ejemplo, a la magistrada esta de Veracruz, Ajá. del intelectual, ¿cómo le llamas? El destacado intelectual de izquierda. Este de que nombre es. prehispánico, Sí, Cuitlahua. Cuitlahua García. La persecución, el mantenimiento de un inocente al que el gobernador quiere mantener en la cárcel, Y la mantuvo. no, de un inocente que Ajá. no recuerdo El, ahora el, su ex, nombre. el exfiscal. No, ¿Winkler? No. A Bueno. uno que acusa de crimen organizado y asesinato y no tiene nada que ver ese hombre en esto. A Tie o Bueno, algo por... Y todas las pendejadas que dice. O ve al impresentable gobernador de Sinaloa, también morenista, ¿Qué tal? afirmando que aparecieron las últimas 8 personas de las 66 que fueron levantadas en un mismo día y que ya aparecieron pero que no quieren regresar a su casa. Y los familiares de esas 8 personas dicen que miente, que nadie se ha comunicado con ellos. Eso, pero ¿Tú esa es la mentira. Y entre ellos un bebé de 2 años. Mira, hablando de mentiras, esta señora de las mentiras, Vilchis, el otro día, falsamente, además de que me falta el respeto, que yo no se le he faltado a ella, ni al presidente, me llamó sabiondo. Y dijo que yo era uno de los promotores del hashtag de narcopresidente. Ah, qué chingadera. Lo que es una mentira, es una calumnia que me dijeron que iban a aclarar y que no han aclarado. Entonces, en esos niveles estamos. El presidente carga todos los días, esta semana me presentó, hablando de los afores, ¿sí? Un comentario de los que yo hago en mis redes, que dijo que había sido el programa de radio. Mentira, presidente. Le dijeron mal. Donde yo digo que van a expropiar esos recursos. No, de se los van a mayores. robar. Expropiación implica que te indemnizan. Por Y además eso, por pero- utilidad pública. Bueno, no me corrijas, Carlitos. Digo, tú eres, se hace que fuiste a la escuela de Derecho. No estoy ¿no? corrigiendo, estoy Sí. solamente precisando. Bueno, no me precises, ¿sí? No me precises, no me amenaces. Diciendo que yo mentí porque no se van a expropiar y que formo parte de una campaña financiada por los afores, los de... Pruébelo, presidente, como dice usted y como dice Saldívar, ¿pruebas? Lo emplazo a que pruebe usted que yo estoy en combinación con cualquier administrador de afores. Porque usted dispara impunemente desde su palacio, detrás del escudo nacional y teniendo a su vera la bandera nacional, la bandera de México. Y a las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Entonces, miente con eso. Y su vocera mintió con lo otro. Es la mentira como recurso cotidiano de discurso. Nada más que ya se le gastó, Carlitos. A fuerza de repetir lo mismo, Sí. ya se le gastó, ya no es lo mismo. Hoy estamos a... Por eso preguntaba, cuando decías antes te lo iba a comentar, ¿por qué tanta prisa ahora? Bueno, primero, pues porque estamos en tiempos electorales y es pura campaña electoral estas reformas. Segundo, porque se acaba el periodo Legislativo. ordinario, ¿sí? Y también se va esta legislatura, ¿sí? La que proteste el 1 de septiembre próximo, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, surgirá de las elecciones del día 2 de junio. Que hoy estamos
a 44 días de las elecciones. Quedan 41 días de campaña, Carlitos. Y a él le quedan 5 meses y 11 días de gobierno. Entonces, vienen las prisas. ¿Por qué? Porque vienen las cuentas también. Se dijo algo que es gravísimo, y pobre de Claudia Sheinbaum, le van a dejar, va a llegar al gobierno con una mano delante y otra atrás, que se va a financiar este fondo que llaman el fondo de pensiones del bienestar, con las cuotas obrero-patronales del ISSSTE y la venta de 2024 y de 2025. ¿Cómo ves? A ver, y entonces, ¿cómo va a funcionar el ISSSTE? Que es el seguro social de los burócratas, sin las cuotas en 2025. Carlos, es que le van a dejar a un país con una deuda, Carlitos, que es insostenible. Y además ya dijo que para todo lo que no haya acabado, le va a dejar una lista de encargos para que lo terminen. Sí. Y también le va a dejar presupuesto, que es otra mentira, Carlos. No puede dejarle presupuesto porque él ya no va a presentar ningún presupuesto. El año pasado presentó el último presupuesto, que fue para 2024. El presupuesto para 2025 le tocará hacer a la próxima presidenta de México. ¿Cómo le va a dejar el presupuesto, Carlos, para que funcione eso? Pero ¿De mira, dónde? ¿De dónde? Joaquín. Es otro engaño. Es que estoy diciendo que es mentira tras mentira y mentira sobre mentira, Carlos. Y fíjate. Y todo electoral. Sí, claro. Y en lo que tiene que ver con este fondo obligadamente, comillas, solidario para el bienestar de las pensiones, en alguna parte van a echar a andar para que el fondo solidario lo maneje o lo distribuya una pendejada que le llaman el Instituto para devolver al pueblo lo robado. No, dice que lo que saque ese instituto también se va a ir al fondo. Sí. Es dinero de esta... Sí, de lo que tontería vendan, sí. Para el fondo que va a manejar el Banco de México. Yo todavía no sé si el Banco de México ya ha dicho que sí lo maneja. Claro, tendrían que preguntarle, porque es una entidad autónoma. Yo todavía no he escuchado del Banco de México el anuncio de que va a manejar ese fondo. Lo ha dicho López Obrador, pero pues como dice muchas cosas. Entonces no es algo en que el instituto idiota de para devolver el pueblo lo robado vaya a repartir nada. Ahora se va a cambiar de nombre. ¿Cómo se va a llamar? El Instituto para devolverle al pueblo lo que el gobierno le ha robado. Sopas. Pues sí. ¿Dónde están? Fíjate que, pensándolo bien, debiera ser para devolver lo que el gobierno ha robado sería preciso. Porque si no, pues estas afores pues, no fueron robadas a nadie. Se las va a robar, se las va a chingar el gobierno de la Cuarta Transformación. Yo creo que necesitan liquidez. ¿No será porque ya están... Claro, Carlos. Hay que aceitar las urnas, ¿no? Hay que aceitar las urnas, hay que seguir... A ver, ¿cuánto tiempo lleva un sexenio? Prácticamente Dos Bocas, y nada más de meterle. Lleva un sexenio más Pemex, nada más de meterle. Lleva 4 años el Tren Maya, y nada más de meterle. La aerolínea del ejército. Lleva el AIFA 4 años y nada más de meterle. La aerolínea, la Mexicana de Aviación, nada más de meterle. Carlos, y tienen que financiar todos los programas sociales. Y por eso se fueron al déficit que decían que no. ¿Sí? De 2 billones de pesos déficit del presupuesto para este año. Que deja esta herencia financiera a la próxima presidenta sin posibilidad de tener recursos para el gasto corriente. Pero fíjate, sí tienen recursos, entre otras cosas, para los apoyos sociales, y por eso me llama muchísimo la atención. Primero, con lo de las afores, pues va a
A ver, despacito, ¿qué letrita sigue? desincentivar Desincentivar, muy el bien. ahorro de los trabajadores para depositar a su retiro, porque dicen, no, al rato, quién sabe qué otro gobierno se lo chingue. Esa es una, perdón. La otra, con los apoyos sociales, pues ha de ser tal el repartidero que la doctora Sheinbaum piensa que no es necesario trabajar, Joaquín. Esa sí, así lo dijo, vamos a oírlo. Nosotros luchamos por el bienestar del pueblo de México, porque el pueblo viva bien. No es cierto, es falso, de que si no se trabaja, entonces no se puede tener un buen nivel de vida. Eso es el discurso del pasado. ¿Cómo ves? ¿Y qué pasa con la frase, ganarás el pan con el sudor de tu frente, que es religiosa? Pero ¿qué ocurre con aquella frase Máxima. también, esa máxima que dice que el trabajo dignifica? ¿Cómo chingados vas a poder vivir bien sin trabajar? Con dignidad. Eso se entiende en pensionados, se entiende en mantenidos, se entiende en personas con discapacidad que sus familias las procuran, se entiende en ciertos casos, pero en general, puta, que no trabajara nadie ¿Qué en el mensaje país. para los jóvenes? Bueno, ya ocurre con otra de las mentiras propaladas por este gobierno, que dice que hay 2 millones de jóvenes, comillas, construyendo el futuro. ¿Sabes qué? El presidente de la Coparmex me dice que en las empresas de la Coparmex, que son prácticamente todas las que están asociadas a Coparmex, trabajan 69,000 jóvenes. 69,000. ¿Y dónde están los casi 2 millones? Tienen una oscuridad, una turbiedad en el manejo de cifras y de recursos, que alguien se está chingando el dinero de casi 2 millones de gentes que cacarean, y que esto ha provocado que, por ejemplo, para la recolección de manzana creo que en Chihuahua, Sí. bajaban jóvenes tarahumaras a la cosecha de manzana, pues ahora ya no bajan, o bajan muchos menos, porque en la familia del que bajaba a la cosecha de manzanas, pues le dan a algún viejito, alguna persona para la escuela, al joven que estaba construyendo el futuro, pero ya tiene el dinero, aunque no esté trabajando en ninguna parte, ya no van. Hay escasez de personal para cortar las manzanas. Bueno, ¿qué pasa con estas trampas, mentiras, patrañas, que ha terminado por imponer en muchísima gente, la gente necesitada y la gente más ignorante, el gobierno de la Cuarta Lo que pasa es que las Transformación? mentiras siempre alcanzan, ¿eh? Te alcanzan. Oye, no quiero pasar, ya viste, la maldición de este tren, el Insurgente, que también inauguró el presidente, ¿no? Sí. El Marco Toluca. Sí, que se tenía que haber terminado en noviembre, debo decirlo también, de 2017. Con Peña Nieto. Sí, pues no, se acabó, en fin, ha tenido varios accidentes, pero este que acaba de tener, Que se cayó una lanzadora, le llaman. Lanz- Italiana, por cierto. de una empresa italiana, sí. Tiene más de 100 metros de 200 longitud. metros de largo y pesa 800 toneladas. Se cayó, pero no se cayó. ¿Qué No manera se- tan no se vino- idiota de no se- definir no eso? se vino abajo, No, ¿verdad? no se derrumbó. ¿Por qué no ponemos la imagen del comunicado oficial? Oye, tampoco se colapsó. No. Como el tramo de la línea 12 del metro tampoco se cayó. No. Vean ustedes cómo lo dice el gobierno de Ciudad de México. Se deslizó, Se desplazó se desplazó hacia hacia el el piso. Puta. Oye, Bueno, Carlitos. ¿nos queda- vamos? Sí, tienes ya que ir a dar la hora. ya tengo que ir. ¿Qué hora es? Sí, ya. Espérate, No puedo. espérate. Y ya en otro momento nos ocuparemos del tren fantasma en Sonora. Ah, sí, ya vas. En otra ocasión. Pues la próxima. Joaquín, Marín. Dedo. Pingüe, gracias Carlitos querido, Gracias nos vemos a el ti, próximo gracias a viernes ustedes. y les recuerdo que este viernes, como todos los viernes, sí,
a las 12 del día en todas mis redes y en todas mis plataformas y también en @carlosmarin_soy. Buenas tardes. Joaquín Marín de Dopingüe.